Con respecto a los hechos concretos históricos que desencadenaron esta frustración a la cual me referí al principio en cuanto al acceso al poder por vía democrática de estos partidos, en el caso de Argelia, sintetizando, en los 80 se produce un proceso de liberalización económica de los primeros que se dan en el mundo de esta reconversión económica que estamos presenciando, que en el mundo árabe se denominó Infitah, que va a producir protestas y manifestaciones por la carestía y por la inflación que se produjeran, que de alguna manera muestra el fracaso del régimen nacional y socialista que había construido el Estado desde la independencia en 1961, que produjo finalmente una explosión hace pocos años, en 1988, con grandes disturbios que mostraban la impaciencia popular por esta carestía y que fueron reprimidos salvajemente por el ejército argelino, el Ejército Nacional Popular, el ejército que había sido el modelo de la construcción del Estado, el que había sido representante de las aspiraciones populares y que jamás había reprimido al pueblo. Esto va a producir un gran shock en la sociedad argelina, da resulta por el cual a los fines de los 80, en el 89, se va a producir también un proceso de apertura política, donde el Frente de Liberación Nacional Argelino va a inaugurar una etapa de apertura política que va a significar la creación de partidos que pudieran competir con el Frente de Liberación Nacional, que hasta ese momento tenía un sistema de partido único como era típico de muchas sociedades autoritarias. En ese marco va a surgir el Frente Islámico de Salvación, pero no tanto llevando la bandera, decía, de un programa islámico, sino principalmente considerándose sucesor de la etapa de liberación nacional que había instaurado el Frente de Liberación Nacional, heredero de esa lucha nacionalista y considerando al FLN como un traidor precisamente a esa lucha. Es decir, que va a estar planteado sí desde una formación islámica, pero poniendo acento en la cuestión nacional y sobre todo en la cuestión de la justicia social debido a la situación económica catastrófica en que había terminado ese régimen argelino. Por supuesto, en la campaña electoral que se genera a partir de los años 90, el FIS, el Frente Islámico de Salvación, va a poner el acento en esa identidad islámica y con la premisa que se extendió en realidad por todos los países musulmanes de Islam es la salvación. Pero yo quiero destacar aquí que la lucha política y el ascendiente que generó sobre las masas argelinas estuvo principalmente centrado no tanto en la adhesión religiosa, sino en poder reconocer un poder que venía a ofrecer a sustituir los fracasos anteriores, los fracasos del régimen que se había presentado como constructor del socialismo y de la nacionalidad argelina. Sobre todo en el marco de grandes sectores de la población argelina, mayoritariamente joven, que no habían conocido la revolución y que sentían más que nada la frustración. Un panorama similar se había dado, pero con otras características históricas, en Turquía. En Turquía había habido partidos islamistas desde los 70, porque el propio régimen secular de Turquía se había modificado y también había hecho una apertura política. Un primer partido islamista en Turquía, el Partido de Salvación Nacional, que fue muchas veces coartado en su posibilidad de acceder al poder por la vía democrática por los golpes militares. Hay una tradición de intervención militar muy grande en Turquía. El ejército se considera a su vez el heredero de esa tradición kemalista, anticlerical y fundamentalmente centrada en una adhesión a Occidente. Y ese ejército bloqueaba las posibilidades democráticas no solamente de los islamistas, sino de todos los otros partidos que se opusieran al régimen establecido. En Argelia finalmente las elecciones se producen, las primeras elecciones libres competitivas en 1991, e impensadamente sale ganador el Frente Islámico de Salvación, sobre todo por este programa popular, populista de acercamiento a las necesidades de las masas populares, centradas en una acción social que se desarrolla como en tantos movimientos islamistas desde la mezquita, el centro de reunión
popular por antonomasia en el Medio Oriente. Segundo, sale el Frente de Liberación Nacional, pero por gran distancia, luego otros partidos, el Frente de Fuerzas Socialistas de carácter bereber principalmente y otras fuerzas menores, pero que señalaban principalmente el éxito de esta postura islamista, pero sobre todo sustentada en la necesidad social. Y el régimen del FLN produce, antes de que se genere la segunda vuelta por sistema de balotaje similar al francés que existe en Argelia, un golpe de Estado por el cual se impide al Frente Islámico de Salvación acceder al poder, ni siquiera llegar a la segunda vuelta, donde todos pronosticaban un triunfo resonante de este partido, y así se establece un régimen dictatorial donde se genera un descontento generalizado que produce una guerra civil existente hasta este momento, de salvajismo que podemos recoger todos por la prensa, entre el terrorismo de grupos que se abrieron del Frente Islámico de Salvación, el Grupo Islámico Armado, el Ejército Islámico de Salvación y muchos otros más pequeños, que pasan a la ofensiva contra esa nueva dictadura generada por la imposibilidad de acceder al poder. En el camino se produce en 1995 una nueva ronda de elecciones, pero amañadas con la proscripción de este Frente Islámico de Salvación, donde finalmente es elegido presidente un ex miembro del FLN, el general Yamin Sawal, el cual pretende colocarse en una situación intermedia entre los sectores más duros del ejército, que no quieren transar de ninguna manera con los islamistas, y el propio terrorismo de Estado, pero principalmente ejecutado por las Fuerzas Armadas, los sectores más duros de las Fuerzas Armadas, y sobre todo los grupos paramilitares que actúan como especie de células locas, protagonizando la represión, en una manera similar al propio terrorismo de estos grupos islamistas que habíamos hecho referencia. En Turquía, el partido REFA sí llega al gobierno finalmente en 1995, pero es finalmente casi derrocado, y digo casi porque no hay un golpe realmente, pero el primer ministro Necmettin Erbakan renuncia ante la presión militar hace pocos meses, en junio de 1997. Así un poco los hechos, pero en realidad lo importante, en mi opinión, es plantearse, producidos estos acontecimientos, si es válida la premisa que dice que los movimientos islamistas, el Islam en general, pero específicamente nosotros denominamos los movimientos islamistas, son una amenaza a la democracia, de acuerdo a los resultados que más o menos hemos sintetizado. Con esto no queremos decir que la democracia que protagonizaban, mejor dicho, que propagaban estos movimientos islamistas, el caso del REFA en Turquía, el caso del Frente Islámico de Salvación en Argelia, es idéntica a la propuesta por Occidente, pero sí es concreto que en todo caso es cuestionable el resultado por precisamente los acontecimientos que estamos presenciando hoy en día. Es decir, en Argelia el propio gobierno, que deja de lado las negociaciones internacionales propuestas en 1995, una comunidad católica italiana, la comunidad de Sant'Egidio, que logra reunir a los principales partidos de la oposición argelina, al propio PIS moderado, el Frente de Fuerzas Socialistas y otros grupos menores, a una negociación con el gobierno para alcanzar la paz de este salvaje enfrentamiento, y que el gobierno deja de lado. Produce nuevas elecciones, pero nuevamente con la proscripción del PIS, libera a algunos de sus miembros, los vuelve a encarcelar, es decir, una situación de empate, pero de empate respecto del salvajismo, como dijimos, de ambos sectores enfrentados. En Turquía, ya dijimos, el propio gobierno del Partido del Bienestar se vio obligado a renunciar ante la presión militar. Pero ¿qué ha sucedido realmente? Constituyeron una amenaza, aún el propio gobierno de REFA, que sí llegó a acceder por un año al régimen democrático, se decía defender.
En concreto vemos que hay, por supuesto, una opinión que está más ligada al prejuicio que a la comprobación de la evidencia empírica. En el caso del Partido Turco del Bienestar, este partido islamista, no impuso la Sharia, como sí se había dicho, sí, de todas maneras, durante la época de la propaganda electoral, no eliminó a los demás partidos de la oposición, no rompió las alianzas que tenía Turquía con Occidente, no dejó de lado siquiera la alianza militar que tiene Turquía con Israel, que era reprobada por gran parte de la población y que estaba en la propia plataforma del REFA de dejar de lado. Es decir, que en el gobierno se produjo la moderación típica de la negociación que impone cualquier régimen democrático, que hizo que limara las propias asperezas el partido que ciertamente había construido un programa más duro o en todo caso más confrontativo. En el caso de Argelia directamente no hubo oportunidad de comprobar si el Frente Islámico de Salvación abogaba por una verdadera democracia o no. Es decir, el resultado fue el peor el remedio que la enfermedad. Con esto, de alguna manera, y para terminar, lo que queríamos señalar es que quizás sería mejor plantear que las contradicciones formales entre Islam político y democracia occidental deberían ser resueltas con la misma práctica que se dice defender. Porque no es el Islam en sí mismo, sino la persistencia de regímenes totalitarios lo que limita el avance democrático en los países musulmanes. Muchas gracias.